Me da mucha risa cuando aquí en este espacio decimos que la Guardia de López es una guardia militar y así la nombramos como Guardia Militar de López. Y me da risa porque se enojan. Es Guardia Nacional y no es de López, dicen los menos aptos. Pero es que todos los datos confirman que efectivamente se trata de una guardia militar. No sé si vieron el día de ayer una entrevista que le hizo Aristegui a una abogada militar que estuvo dentro de la Guardia Militar de López. Ella se llama Adriana Herrera. Las cosas que dijo pues llevan a confirmar lo que aquí les hemos venido diciendo. Es una guardia militar, nunca tuvo mandos civiles, jamás. Es una corporación de guachos disfrazados de policías con mandos militares que incluso eran mandos en el ejército y al mismo tiempo eran mandos dentro de la Guardia Militar. A esta mujer, por oponerse a esto, porque pues supuestamente la Guardia Militar de López iba a ser una guardia civil, primero la quisieron mandar hasta Tamaulipas. Ella se negó y entonces pues la acusaron de desertora después de haber estado 23 años en el ejército. Hay una nota que publicó el mismo sitio de Aristegui Noticias donde hace un resumen de la entrevista. Vale la pena escuchar toda la entrevista, es muy interesante todo lo que ella dice. Dice la nota publicada en el sitio de Aristegui: desde el primer minuto de su existencia, la Guardia Militar de López, así le voy a decir aunque no les guste porque es una guardia militar, tuvo mando militar y los civiles que aspiraban a ser guardias o policías tuvieron que enfrentar un reclutamiento forzoso como militares de manera equiparada, debido a que antes de ser aceptados como elementos de la nueva corporación, estaban obligados a enlistarse en el ejército mexicano como policías militares, afirmó la abogada militar Adriana Herrera. En entrevista para Aristegui en Vivo, la exmayor de Justicia Militar afirmó que la Guardia Militar de López siempre contó con mandos militares que ocupaban cargos de manera simultánea tanto en el ejército como en la propia Guardia Militar de López. Consideró que nunca hubo voluntad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para que la Guardia Militar pasara a un mando civil, destacando que desde un principio se privilegió a la disciplina y el fuero castrense, por lo que nunca se cumplió con lo marcado en la exposición de motivos para la creación de una nueva corporación. Esto habla del poder que tiene el ejército en el gobierno de López Obrador. A ver, la autorizan en el Congreso, se redactan las leyes, se hablaba de mando civil, se hablaba de que iba a estar bajo las órdenes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana civil, pero esto a los guachos, a Crescencio Sandoval, no le importó. No hubo tal mandato civil nunca, jamás. Son guachos y hay que aceptarlo como tal, pero bueno. Dice, con 23 años de experiencia dentro del ejército mexicano, la abogada militar explicó que fue dada de baja de las Fuerzas Armadas por su trabajo como encargada de la Dirección de Vinculación Ciudadana de la Unidad de Protección de Derechos Humanos de la Guardia Militar, en la que erróneamente pensó que se iba a apoyar a civiles que son víctimas de uso excesivo de la fuerza o de violaciones graves a derechos humanos. Ella quiso hacer su trabajo bien y escuchen lo que le hicieron. Narró que tras apoyar a 3 civiles en este tipo de casos, la Unidad de Vinculación Ciudadana de la Sedena, misma que supuestamente apoya a víctimas de violaciones a derechos humanos, intervino en el 4º caso para evitar que se cumpliera a cabalidad con la misión de apoyar a un joven que perdió un ojo tras recibir un disparo de elementos de la Guardia Militar de López. Un guacho asqueroso le disparó y perdió un ojo. De acuerdo con Adriana Herrera, la Univic en los hechos se dedica a pagar indemnizaciones a civiles que sufren abusos o violaciones a sus derechos humanos por parte de militares, presionando a los afectados para que firmen acuerdos y se desistan de cualquier acción legal en contra de los responsables, evitando además que haya registros de los excesos cometidos por personal castrense. Por lo anterior, ella, al negarse, fue retirada de su cargo de la Guardia Militar de López y la reincorporaron a las filas de la Sedena. Después la asignaron como Ministerio Público Militar en Reynosa, Tamaulipas,
considerada una región de alta peligrosidad, destacando que se trata de una forma de castigo muy común entre los militares. La castigaron, le dijeron: ¿quieres seguir en la Sedena? Te vas a Reynosa, Tamaulipas. Al no acatar dicha instrucción, fue dada de baja y acusada de deserción, por lo que ahora se enfrenta a un litigio con la institución que fue su centro de trabajo por 23 años. La implementación de la Guardia Militar de López generó incertidumbre entre los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que fueron asignados a la nueva corporación. La abogada Adriana Hernández explicó que la reforma preveía que los militares que pasarían a la Guardia Militar de López estarían bajo un mando civil y deberían estar regidos por leyes civiles, pero finalmente eso nunca sucedió. Por el contrario, quedaron bajo dos mandos, uno civil y uno militar, además de que seguían sujetos al fuero militar y las leyes castrenses, provocando confusión e incertidumbre entre la tropa. Se generó mucha incertidumbre porque cuando te pasan a otras funciones, vas comisionado o te vas de licencia, pero en este caso fuimos asignados, separados funcionalmente de nuestra dependencia de origen, la Sedena o la Marina, porque no solo fueron militares, también fueron marinos y la Policía Federal. En su caso, ellos fueron transferidos porque venían de una institución que ya no iba a existir. Dijo que la diferencia entre comisionados y asignados es que al estar comisionado se mantiene el lazo o dependencia con la institución de origen, es decir, que el personal militar sigue sujeto al mando castrense, mientras que cuando un elemento es asignado a otras funciones es separado funcionalmente de su dependencia de origen, lo que en la Guardia Militar implicaba que no ibas a estar sujeto al mando militar, ni al fuero militar, ni a las órdenes militares, ni sujeto a las leyes militares. Y luego le dijo a Aristegui: si lees el dictamen para la creación de la Guardia Militar de López, viene una argumentación muy clara. Los senadores se comprometieron en el papel que para consolidar una corporación civil de acuerdo con el artículo 21 constitucional, es muy importante dejar muy clara la situación jurídica civil del personal de las Fuerzas Armadas que iban a ser asignadas a la Guardia Nacional o Militar de López, ya que de ello dependía el éxito de una nueva corporación a realizar funciones exclusivas de carácter civil en materia de seguridad pública. Inclusive se puntualiza que por ningún motivo deberá entenderse que el personal pasará sujeto al mando militar, a la legislación militar y al fuero militar. Sin embargo, dijo, esto no ocurrió. Por el contrario, los elementos castrenses que fueron asignados a la Guardia Militar de López han vivido en un caos sin que los senadores dieran un seguimiento a la operación de la nueva corporación y a la situación legal de sus elementos, algo a lo que estaban obligados. Te enfrentabas, dijo la abogada, a una situación complicada porque tienes que estar sujeto al mismo tiempo a dos mandos, al mando policial y al mando militar. Además, en la práctica, los mismos mandos militares que encabezaban las Fuerzas Armadas permanentes desempeñaban cargos en la Guardia Militar de López. Por ejemplo, el titular de la Jefatura de Coordinación Policial era el mismo titular del Cuerpo de la Policía Militar del Ejército y daba órdenes en ambos casos. Esto es parte de lo que dijo la abogada en la entrevista con Aristegui, y creo que vale la pena que la escuchen. Métanse a su sitio, ahí la tiene colocada en primer lugar la nota. Es la realidad. La abogada Adriana Herrera narra que jamás hubo ni siquiera intención de que se tratara de un cuerpo civil. Fue un burdo engaño del escatológico y miserable, mezquino personaje de las mañaneras, el bufón, a quien le dicen por ahí el cacas. Fue un truco, un verdadero truco. Él tenía Chencho Sandoval, que es uno de sus jefes, el que lo tiene agachado, empinado y con rodilleras todos los días. Fue un engaño porque toda la vida quisieron que se militarizara el país. Ahora lo consiguieron. Y hay un montón de lerdos aplaudiendo esto, muchísimos, que dicen que no es militarización. Aquí hay un ejemplo de que sí se trata de una militarización. La Guardia Militar de López toda la vida fue militar y pues desgraciadamente andan los guachos en las calles y van a andar todavía por muchos años.
YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.